deportista profesional, el 3 de marzo tuve un accidente, año 2019. El tipo que me atropelló se quedó dormido. No voy a poder caminar más. 2, 3. No hay límite al final. Uno coloca sus propios límites. Wow. Teletón me ha entregado fuerza y ganas de seguir luchando y vivir. Cada año, gracias a tu generoso aporte, más de 26.000 prótesis y órtesis son recibidas por miles de niños en nuestros 14 institutos a lo largo de Chile. Recuerda, este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. 9 de la mañana con 6 minutos, 9:06, saludamos a esta hora a la Seremi de Economía, Natalia Easton. ¿Cómo está, Seremi? Buena jornada, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación, Mauricio. Qué bueno que nos acompañas a esta hora de la mañana. A ver, lo primero, en las últimas horas el presidente de la CPC, el presidente del Consejo Regional, Alejandro Kuzanovich, ha dicho que el desempleo, la cesantía, va a llegar a lo menos al 25%. ¿Usted tiene la misma sensación respecto de esta grave crisis sanitaria y económica la sanitaria que estamos viviendo y la económica que se nos puede venir, no? Bueno, efectivamente estamos viviendo una crisis sanitaria de carácter mundial que realmente es histórica y estamos muy conscientes de que el impacto de esta crisis es profundamente social, pero también va a tener impactos económicos que no tenemos aún incluso la certeza de qué tan grande va a ser la magnitud de este. Y es por eso que estamos hoy trabajando muy fuertemente para que ese impacto transitorio, porque esto es una crisis transitoria, una crisis sanitaria que esperamos con mucha esperanza, con mucha responsabilidad y solidaridad, podamos salir prontamente. Pero sabemos que eso va a tener rezagos en nuestra economía, en la economía mundial y por lo tanto también en la economía chilena. Y eso estamos apuntando, a que esta crisis transitoria no genere una crisis permanente en la economía. Qué importante lo que usted dice, porque muchos han planteado exactamente lo mismo, que esto es transitorio. ¿A qué le podemos llamar transitorio, Seremi? 3 meses, 4 meses, durante todo el 2020, ¿cuándo podemos vislumbrar que se podría recuperar la economía sin saber, porque todos sabemos, usted y yo, la ciudadanía, que esto es algo inédito? No sabemos lo que puede pasar mañana, la otra semana o en 1 o 2 meses más, porque es primera vez que pasamos por un escenario de estas características. Pero ¿qué le podemos explicar a la gente respecto de lo que es transitorio, que la economía se va a recuperar en algún momento? Así es, Mauricio. La crisis transitoria, en el fondo, está dada por el coronavirus y, por lo tanto, la magnitud del impacto económico, cuánto dure el impacto económico, también va a estar de la mano de cuánto dure la crisis sanitaria. Entonces, en una primera instancia, una de las grandes preocupaciones que hemos tenido desde el gobierno es poder controlar lo mejor posible y en el fondo poder salir lo antes posible de la crisis sanitaria para, de esa manera, tratar de que el impacto económico sea menor. Sabemos que esa crisis sanitaria puede durar tal vez los próximos 2, 3 meses, hasta 6 meses, y dependiendo de eso también va a ser el impacto en la economía. Y es por eso que hoy está esta ley, ya que me alegra mucho poder decir que ya es una ley de protección al empleo, porque estamos convencidos de que en este momento lo que tenemos que salvaguardar es, en primera instancia, la salud de las personas, pero también tenemos que cuidar que no se rompa la relación contractual. Entendemos que, dada la crisis, gran parte de las empresas, y especialmente las pymes, que es lo que más nos preocupa, no están operando, ya sea porque hay una restricción específica por parte de la autoridad, por una cuarentena, como lo estamos viviendo en la comuna de Punta Arenas, o bien porque efectivamente también la ciudadanía ha tomado conciencia de que la mejor forma de cuidarnos y de salir de esta crisis es no circulando y evitando al máximo realizar compras innecesarias, solamente abastecerse de lo esencial, y en definitiva eso también sin duda genera una contracción tremendamente fuerte en el comercio. ¿Cómo se le explica a la gente que a nosotros nos llegan muchos comentarios, preguntas, opiniones de la ciudadanía? Nos dice, ¿por qué en otros países, como se lo pregunté lo mismo, exactamente lo conversamos ayer con la Seremi de Hacienda, con Lil Garcés Seremia, ¿por qué en otros países el Estado o el gobierno que administra el Estado ha dicho al empresariado, no,
no podemos permitir de que haya suspensiones de contratos laborales o despidos, sino que hay que asegurar el sueldo para esta gente durante los próximos 3 meses hasta que pase esta crisis sanitaria. ¿Por qué en otros países se puede y acá en Chile no, Seremi? La verdad, Mauricio, es que aquí hay un tema que es bien relevante. Una cosa es la intención que puedan tener las empresas y de hecho el ministro Lucas Palacios ha hecho un llamado muy potente a las empresas de hacer un esfuerzo gigante para mantener las relaciones laborales, independiente que sabemos que todos estamos afectados, aquí están grandes y pequeños afectados, pero se está apelando a poder dar el máximo y generar este esfuerzo porque esto es una crisis de carácter mundial y que tiene un impacto social gigante. Sin embargo, sabemos que hay muchas empresas que no van a poder ser capaces de pagar los sueldos, que van a quebrar en el camino, porque no tienen la liquidez, no tienen en el fondo el capital de trabajo para poder generar esos sueldos, porque si tú estás, por ejemplo, voy a poner un ejemplo lo más concreto posible, tienes un restaurante que estuvo obligado a cerrar a partir del 20 de marzo, ya no se generan ventas, por lo tanto, tú ya no recibes, digamos, los ingresos asociados a la venta de comida que se genera diariamente y por lo tanto en este mes, en marzo vas a tener en el fondo el ingreso de prácticamente 2/3 del mes, pero ya en abril no vas a tener ningún tipo de ingreso y tienes una nómina de tal vez 5 trabajadores entre un chef, algunos garzones y un barman, por decir algo. Entonces, la verdad es que independiente de la buena intención que pueda tener el dueño de esa pyme, no hay ninguna posibilidad para él de poder seguir pagando y finalmente no solamente se quedan los empleados sin trabajo, sino que se queda el dueño de la pyme con una empresa quebrada. Entonces, ese es el objetivo de este proyecto, de esta ley de la protección del empleo, donde se comparte esta situación de crisis. Entonces, por una parte, el empleador hace un gran esfuerzo y mantiene el pago de cotizaciones previsionales y de salud. Eso hace que se mantenga la relación contractual y todos los derechos laborales. La persona sigue acumulando vacaciones y en la práctica, en el fondo, lo único que se suspende es la asistencia al lugar de trabajo y el empleador deja de pagarle el sueldo, pero el empleado recibe una parte de su sueldo desde el seguro de cesantía. Ya, pero se va a ocupar en los fondos que tienen los trabajadores hasta el día de hoy de su seguro de cesantía. ¿Cómo van a recuperar esos fondos posteriormente? Efectivamente, pero si lo piensas, Mauricio, versus el escenario de que te vas a quedar cesante, que igual lo vas a tener que ocupar, y en este escenario, en el fondo, lo ocupas, pero no quedas cesante, mantienes tu relación contractual, sigues teniendo el pago de cotizaciones, por lo tanto te puedes seguir atendiendo en ese sistema de salud, y en definitiva, una vez que pasa la crisis, automáticamente vuelve todo a la normalidad. Entonces, la verdad es que a mí me parece que realmente es una solución muy colaborativa y que finalmente va apuntando a lo que estamos esperando, que es ayudar a ambas partes, no dejar sin ingresos a los trabajadores y asegurarles que van a poder seguir trabajando una vez que esta crisis transitoria pase. Entonces, el llamado acá a Magallanes es el mismo. Yo sé que hay muchas pymes, especialmente el sector turístico, que están muy afectadas y es muy complejo pedirles este esfuerzo, pero el llamado es a poder tomar todas estas medidas, digamos, que se están aplicando, que se han hecho con mucho esfuerzo, como la ley de protección al empleo, pero también las facilidades que están dando algunos bancos para poder aumentar la liquidez en estos meses que sabemos que están llenos, repletos de compromisos, digamos, estamos todos llenos de compromisos que tenemos que seguir pagando, pero que estamos con una reducción en los ingresos en términos generales que es significativa. Entonces, también tenemos, deben haber hablado muy en extenso con la Seremi de Hacienda, pero un plan económico de emergencia que incluye una serie de beneficios asociados al servicio de impuestos internos, digamos que se va a postergar el pago del IVA, del PPM, en fin. Lo que estamos buscando es poder alivianar la carga financiera de las personas y de las pymes durante este periodo de crisis transitoria y que una vez que esto suceda podamos ir con mucha fuerza a reactivar la economía, que es lo que convoca
también de manera muy fuerte al Ministerio de Economía y estamos trabajando con Corfo, con Cercotec, para ajustar la oferta programática regular, porque estamos muy conscientes de que estamos en una situación absolutamente distinta y lo que necesitamos es enfocar todas las energías en inyectar de liquidez y de potencia, digamos, a nuestras pymes, una vez que salgamos de la crisis sanitaria. Yo le preguntaba por los fondos, porque sí, estoy de acuerdo, que si están los fondos ahí y se nos viene una crisis, bueno, echemos manos a esos. Esta medida hay una inyección importante desde el Estado al fondo de cesantía. Esto no es solamente los fondos de los trabajadores, de hecho es muy significativo el aporte del Estado para la tranquilidad también de la comunidad. Ya, perfecto. Seremi, han habido muchas dudas, yo por lo que sé, mucha gente la ha llamado a usted o a la gente que trabaja en la Seremía de Economía para saber, porque ustedes son los que dicen sí o no, entregan los permisos para que un local comercial, una empresa pueda abrir o no a partir de esta cuarentena. Me imagino que ha habido mucho interés. Un producto esencial, como ha dicho el intendente José Fernández. ¿Qué son artículos de primera necesidad o productos esenciales que obviamente uno lo puede por lógica entender? La alimentación, la farmacia, en términos de los medicamentos, los remedios, los autoservicios, las bencineras para que uno se pueda movilizar, las personas que tienen que hacerlo por obligación. Pero ¿qué más son servicios o artículos de primera necesidad, Seremi? ¿Y cómo es este procedimiento para pedir los permisos? Te agradezco muchísimo la pregunta, Mauricio, porque yo sé que hay muchas dudas sobre cómo está operando la cuarentena total. Es algo nuevo. ¿Cuáles son las excepciones para el desplazamiento de las personas en una situación de cuarentena total? Ese es el instructivo base sobre el cual todos tenemos que trabajar. Este instructivo fue actualizado el día de ayer porque el primer instructivo dejaba el espacio a que hubiesen tal vez muchas solicitudes de excepción. El nuevo instructivo es bastante más específico y considera más situaciones, entendiendo que es importante que las excepciones sean la menor cantidad posible. Este permiso, primero, habla del permiso temporal individual para todas las situaciones en las que una persona puede pedir una autorización a través de la comisaría virtual para salir, por ejemplo, a comprar alimentos al supermercado, ir a la farmacia, etcétera, lo que conversábamos recién. Y por otra parte, están las autorizaciones para cuarentena territorial y cordones sanitarios, donde se autoriza el desplazamiento de personas para fines específicos. No es que se autorice a empresas, ya que ahí es el primer punto que yo creo que es importante aclarar. No hay empresas que en el fondo con nombre y apellido estén exceptuadas, a menos que hayan hecho una consulta y se les haya dado la autorización entendiendo que cumplen con las características que están en el instructivo. Entonces, para ser un poquito más específica, este instructivo tiene 10 puntos. El primero habla de salud. Entonces, estamos hablando de todos los profesionales de la salud, del laboratorio, que trabajan en las farmacias, en empresas químicas y todo lo asociado al mundo de la salud. Por ejemplo, empresas que proveen de servicios de alimentos, de aseo, asociado a la salud, porque la salud no funciona sola, ¿verdad? Entonces, esas personas y por lo tanto las empresas que trabajan para esas personas
van a poder seguir operando, pero bajo estrictas normas establecidas por la autoridad sanitaria. Hay protocolos y una serie de medidas. También se les pide que trabajen con dotaciones mínimas, porque a pesar de que estén exceptuadas, la idea de la cuarentena es evitar el contagio, evitar que se siga propagando tan rápidamente este virus, y por lo tanto el contacto social lo tenemos que evitar al máximo. Ya, ¿y cómo se entiende entonces? Perdón, adelante, siga. Sí, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Sí, dele. Emergencias como bomberos, personal de prevención de combate, cuadrillas de respuesta a emergencias de empresas incluso privadas, etcétera. Después tenemos servicios de utilidad pública, las personas que trabajan en los aeropuertos, en suministro de energía, en suministro de agua potable, de gas, estaciones de servicio que lo hablamos recién, autopistas, porque tenemos que seguir transitando, telecomunicaciones, data center, tan importante ahora que también se aprobó la ley de teletrabajo, son las que trabajan en instituciones financieras, caja de compensación, en transporte de valores, AFP, sistema de pensiones, personal de funerarias y cementerios, recolectores de basura, rellenos sanitarios, limpieza. La verdad que no estoy leyendo todo, pero estoy tratando de hacer un barrido lo más extenso posible, pero entendiendo de lo que naturalmente es crítico, ¿no? Prestadores de servicio, empresas como de correo o de delivery, eso es súper importante. Empresas de delivery que en Santiago tal vez están muy desarrolladas, como pueden ser un Corner Shop o un Rappi, Pedidos Ya, están funcionando de manera muy ágil y están facilitando que en el fondo la entrega de los bienes esenciales sea a través de estos servicios y que la gente no salga. Y por lo tanto, desde el Ministerio consideramos que es un método bastante apropiado para un caso como el que estamos viviendo. En el caso de Punta Arenas, por ejemplo, nosotros no tenemos un número significativo de empresas como esta, por lo tanto, se ha autorizado de manera excepcional que las empresas que están exceptuadas, por ejemplo, empresas de alimentos o que entregan o que venden, digamos, bienes esenciales para el hogar, y pueden realizar despachos. Y así, en el fondo, la persona evita el trámite del salvoconducto, no sale de su casa, la empresa va a seguir toda la normativa que le impone la autoridad sanitaria, tanto en el proceso como en el embalaje y en la entrega del producto, y debiésemos tener en el fondo un proceso bastante más seguro. Ya, y esos trabajadores que trabajan en las empresas que pueden hacer el servicio de delivery o entrega a domicilio, esos trabajadores solamente pueden circular llevando un certificado del empleador y su cédula de identidad, o necesitan salvoconductos comunitarios, colectivos. Lo que necesitan es un certificado oficial que realmente acredite que esa persona pertenece a la empresa, que tenga un giro, que esté incorporado en el instructivo, o que bien tenga una autorización expresa de la Seremi-Economía o bien de su subsecretaría específica, porque por economía pasa prácticamente todo, pero por ejemplo, en el caso de energía y minería, que tiene su subsecretaría, pasan por digamos, su ministerio. Ok. Ya, pero no le sirve entonces al trabajador solamente el certificado que le da un empleador, así diciendo yo certifico que tal persona trabaja acá de tal hora a tal hora, sino que es un proceso bastante más exhaustivo. Ahora, yo comparto con usted respecto de que todas estas medidas lo que buscan es el aislamiento social, o que los grupos de gente que trabaja en una empresa sean lo menor posible. Bajo ese prisma, que yo comparto absolutamente, ¿cómo se entiende que una empresa como la Embotelladora Andina, la Cervecería Polar, esté funcionando, esté trabajando y con bastantes más trabajadores de lo que uno podría pensar es lo recomendable en términos sanitarios? Mauricio, también te agradezco la pregunta, porque hay algunos casos que son bastante más complejos de análisis, que cuando uno a primera vista analiza el producto final, ¿cierto? En el caso de Cervecería Austral, uno dice, la cerveza no es un bien de primera necesidad, no es esencial, por lo tanto, uno de buenas a primeras, digamos, diría, no, ellos tienen que frenar su operación. Sin embargo, para poder tomar estas decisiones, es muy importante hacer un análisis técnico. Y es por eso que estas excepciones se trabajan a través de un proceso donde la empresa tiene que llenar un cuestionario que es bastante extenso y específico, y donde se analiza
no solamente la esencialidad del producto final, sino que lo que ocurre con el proceso productivo. En el caso de Cervecería Austral, ellos producen acá toda la cerveza de la empresa que se distribuye al resto de Chile. Por lo tanto, y entendiendo que se trata de material orgánico, hoy en la planta hay un volumen muy significativo de material orgánico que está en proceso. El proceso dura aproximadamente un mes y por lo tanto, si nosotros frenamos hoy la operación de la planta, podemos generar un problema ambiental que finalmente lo que hace es lo contrario a lo que estamos buscando con la cuarentena. Nos genera un problema adicional y por lo tanto lo que se le autorizó a la empresa es una operación mínima. Únicamente para no generar este problema ambiental, estamos hablando de una producción menor al 30% y con la mínima cantidad de personas que necesitan para poder hacerlo. Lamentablemente, dado que es una fábrica de envergadura, no pueden hacerlo con pocas personas, pero sí es una reducción de 1/3 aproximadamente respecto a lo habitual. Además, se extremaron las medidas de higiene que se le exigieron y estamos haciendo un monitoreo diario de cómo está operando la planta. Ya, o sea, es similar a la situación al frigorífico Simunovich por un tema medioambiental, cuestiones técnicas, también lo explicaba lo del frigorífico el intendente en el día de ayer, el CEREMI. Es decir, hay criterios técnicos, económicos, por sobre criterios sanitarios, porque esto es como las zonas de sacrificio. Yo no puedo dejar que esta industria o esta empresa paralice porque provoca lo que usted recién nos ha dicho, y para eso vamos a tener que sacrificar a un cierto número de trabajadores que van a tener que ir a relacionarse igual y que van a estar con el riesgo de contagio. ¿Es así? La verdad es que yo diría que no se pone en riesgo, o sea, no estamos haciendo un trade-off entre lo económico y lo sanitario, porque al final el problema ambiental genera otro problema sanitario. Entonces estamos haciendo un trade-off entre qué problema sanitario es más grave y cómo podemos controlar el proceso que realizan los trabajadores en términos de el distanciamiento, las medidas de higiene, la reducción del personal, la disminución de los turnos, se redujeron a la mitad. Creemos que ese efecto sanitario va a ser menor que el de frenar esta operación y dejar este problema ambiental. Ese es el sentido, claro, porque, pero no estamos privilegiando aquí, la verdad, el tema económico, puntualmente el tema de la cerveza austral. No, estoy hablando en específico, estoy hablando de que hay un grupo de trabajadores, sea menor o mayor, pero es un grupo igual de trabajadores que son más de 20, 30, son bastante más, porque yo he tenido contacto con los trabajadores, por ejemplo, de la embotelladora, también los del frigorífico, que son turnos de 100 personas, justamente esos trabajadores y esas trabajadoras, desde que salen a su casa, llegan a esa pega, vuelven, o cualquier otra pega, están en constante riesgo, sobre todo en una época de cuarentena, en la región más contagiada del país en porcentaje de población. Entonces, por eso yo hacía la analogía que son como las zonas de sacrificio. Vamos a tener que sacrificar esta zona porque tenemos que producir tal cosa y podemos volver a poner los conceptos técnicos sobre la mesa. En este caso, uno podría hacer esa misma analogía. Hay trabajadores que lamentablemente se van a tener que sacrificar para complementar justamente lo que usted dice, que son conceptos técnicos. Yo no he dicho en ningún momento que estamos privilegiando la economía por sobre la vida humana, aunque la gente lo podría entender así, pero sí hay efectos técnicos, conceptos técnicos, como usted los ha explicado muy bien, que lamentablemente van de la mano con el sacrificio de personas que van a tener que ir a trabajar para que no se produzca un daño ambiental, por ejemplo, como usted lo acaba de explicar. A eso me refería. Yo te encuentro razón, Mauricio, en la preocupación, porque a todos nos preocupa salir de nuestras casas y eso está claro, pero en la medida de que solamente esas personas se dirijan a su trabajo, que dentro del trabajo se cumpla la normativa de la autoridad sanitaria y los protocolos se sigan estrictamente y luego la persona no salga para otros fines al resto de la ciudad, no debiésemos generar este tipo de problemas, porque estamos entendiendo que estas operaciones están autorizadas en el fondo una operación regular. En el caso de que aparezcan brotes de COVID, evidentemente la situación cambia y es la autoridad sanitaria la que se hace cargo de todo lo que ocurre en adelante con esa empresa. Perfecto. Oiga, Seremi, en honor al tiempo, me tengo que ir al corte, ya venimos con el Seremi Pablo Rendo también para hablar del tema de construcción. No sé si está al tanto, pero la locomoción colectiva, yo le confirmaba a la gente que nos escribe y nos llama, no tiene que sacar un salvoconducto ni un permiso, ellos pueden trabajar libremente sujetos a las fiscalizaciones sanitarias, ¿cierto? Efectivamente, porque son parte de los puntos que están en el instructivo.
De hecho, yo puedo mandar el instructivo a la radio también por si tienen dudas, porque creo que es muy importante que la comunidad tenga claro cuáles son las actividades que van a seguir operando con normalidad, y el transporte público es uno de ellos. Ya, perfecto. Mira, me han llegado varios comentarios de vecinos cercanos a la cervecería, a la embotelladora, donde ven a trabajadores sin guantes ni mascarillas, todos juntos. Yo le hago llegar esta información que ven las propias vecinas y vecinos del sector para que ustedes como autoridad fiscalicen, porque yo lo he dicho todos estos días, lo más importante es la responsabilidad individual, pero para aquellos que todavía no caen de que esto es gravísimo y la responsabilidad que uno tiene que tener como ciudadano o ciudadana, para los que no caen en eso es sumamente necesario y fundamental la fiscalización. Y si no fiscalizamos a las empresas que están funcionando, ¿qué nos queda para el resto de los ciudadanos, Seremi? Absolutamente, Mauricio, voy a tomar el punto, vamos a fiscalizar lo que está ocurriendo y así lo estamos haciendo en general en toda la ciudad, pero siempre los comentarios que nos pueda hacer la ciudadanía van a ser tremendamente importantes para extremar estas medidas. ¿Qué pasa, ahora sí lo último, Seremi, qué pasa con locales como Sánchez y Sánchez, como Preunic? Ayer estaba trabajando AECEDIN, yo no creo que sea ni por efectos técnicos medioambientales, ni como artículos de primera necesidad, ni productos esenciales, una lavadora, una plancha, una licuadora. No sé si me entiende. ¿Por qué funcionan locales de esas características? También te agradezco la pregunta, Mauricio, porque a primera vista para nosotros también nos llamó la atención, pero lo más importante aquí es entender que hay empresas que tienen distintas áreas de trabajo, ¿cierto? En términos técnicos, ellos funcionan como distintas empresas que pueden operar en un mismo recinto. En el caso de las casas comerciales, por ejemplo, ellas ofrecen servicios financieros. Y en el caso de AECEDIN, ellos solamente estaban abiertos para el pago de las tarjetas, ellos nada más generan avances en efectivo, y había una sola persona trabajando y no se generó ningún tipo de venta, porque no estaba disponible esa alternativa. Por lo tanto, el llamado a la ciudadanía también es a observar con cuidado qué servicios se están prestando, porque más allá de si la empresa como tal tiene una utilización que no funciona de esa manera, es qué servicios se están prestando y qué servicios están autorizados para seguir operando. Seremi de Economía, seguiría conversando, tengo preguntas ahí en el tintero, pero bueno, tendremos otra posibilidad, otra ocasión. Me tengo que ir al corte. Muchas gracias, Natalia Easton, Seremi de Economía, por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga buena jornada.